Listo. Listo, chicos. Entonces, como les estaba comentando, hoy vamos a trabajar con derivadas de orden superior y criterio de la segunda derivada para poder hallar los puntos críticos específicamente de la tarea 4. Entonces, recordarles que esta tarea cierra el 27 de noviembre. ¿Sí? Tenemos prácticamente esta y la otra semana para poder dar fin a la elaboración de los puntos, para que lo tengan presente. Aquellas personitas que de pronto no han enunciado la elección de los grupos de ejercicios que van a realizar, por favor realizarlo esta semana, teniendo en cuenta que no vayan a elegir un grupo que ya algún compañero esté realizando, que por ahí vi unas personitas que estaban eligiendo esos puntos, entonces yo les envié el respectivo mensaje, pues indicándole cuáles eran los puntos que estaban disponibles. Por favor, tener eso presente, que no se pueden repetir los puntos entre el grupo. Bueno, chicos, entonces empecemos con recorderis de las propiedades de las derivadas. Esto es importante porque, pues como vamos a trabajar con las derivadas de orden superior, la idea es derivar, ¿sí? Vamos a derivar una vez, dos veces, tres veces, siempre basándonos en nuestra función original. Entonces debemos tener en cuenta las propiedades. Propiedades de exponenciales, propiedades de logaritmos, propiedades de la suma, de la resta, del cociente, de la multiplicación. Entonces vamos a seguir trabajando con estas propiedades. Acá ya estas trigonométricas, hay algunos ejercicios trigonométricos, entonces las vamos a seguir utilizando. Por eso se las dejo ahí para que las tengan a la mano. Listo, entonces, cuando nosotros empecemos a hablar de las derivadas de orden superior, lo que estamos tratando es de derivar, entonces, varias veces nuestra función. Entonces, nosotros vamos a tener primera derivada, segunda derivada, tercera derivada. Eso depende de la que nos estén solicitando, ¿sí? Por ejemplo, ustedes en el documento van a encontrar algo de esta forma. Les dan la función y les dicen calcule la derivada del orden superior. Por ejemplo, aquí nos están pidiendo la tercera derivada. ¿Sí? Recordemos que acá la parte de la comita nos está indicando es primera, segunda, tercera derivada con respecto a x. ¿De quién? De la función que tenemos en este lado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a derivar una vez, el resultado que nos dé lo derivamos otra vez, el resultado que nos dé lo derivamos otra vez, hasta cumplir 3 veces porque nos están solicitando la derivada, la tercera derivada. Aquí puede ser la segunda derivada o puede ser cuarta derivada, eso depende de la solicitud. Por el momento, pues solamente nos están pidiendo hasta la tercera. Entonces vamos a resolver algunos ejercicios, algunas funciones, para que ustedes vean cómo se hace con la suma, cómo se hace de pronto con el producto, algunas de trigonométricas, y que puedan resolver pues estos puntos. Entonces empecemos. Entonces, tenemos nuestro primer ejemplo, tenemos 5x al cubo más x al cuadrado. Si nos vamos a calcular la primer derivada con respecto a x, ¿cómo quedaría esta función? Utilizando las propiedades, ¿cuál es la derivada de 5x al cubo? ¿15x al cuadrado Sí, más 2x? perfecto. Esa sería nuestra primer derivada. Pero recuerden que nos están solicitando es la tercera derivada, entonces calculemos la segunda derivada. La segunda derivada, chicos, la vamos a hacer a partir del resultado de la primer derivada.
¿sí? No nos vamos a ir hasta la función, sino que venimos, miramos la primer derivada, cuánto nos dio, y a partir de ella volvemos y la derivamos. Entonces, si yo derivo 15x al cuadrado, ¿cuál sería el resultado? Entonces, recuerden que siempre es bajar el exponente, multiplicarlo y restarle 1. ¿Cómo sería en este caso? 30x más 2. 30x, muy bien, porque acá le restamos 1, más, entonces aquí es 1 por 2, 2, y la x se nos va. Listo, tenemos nuestra segunda derivada. Y de la misma manera, chicos, vamos a ir a calcular la tercera derivada. Entonces vamos, miramos la segunda, y de ella obtenemos nuestra derivada, que en nuestro caso, ¿cuál sería? 30x más 2. No, 30 más 2. No. 30 más 2, perdón. 30 más 2. Entonces acá viene y juega. La primera 30 nada más. 30x, entonces bajamos el exponente, nos queda 30, x menos x a la 1 menos 1, pues se nos va la x. ¿Y cuál es la derivada de una constante? Entonces aquí vienen y recuerden, la derivada de una constante siempre va a ser 0. Entonces es como si tuviéramos 30 más 0, pues entonces nuestra tercera derivada va a ser igual a 30. Esta es la derivada de orden superior, acá primera, segunda, tercera derivada. ¿Listo? Todas con respecto a x de nuestra función 5x al cubo más x al cuadrado. Y de esa misma forma, chicos, se hacen las demás. Claramente, teniendo en cuenta pues las propiedades de cada término. Entonces, miremos acá. Primer derivada, ¿cuál sería? Sería x. ¿Cuál sería nuestra primer derivada? 2x. 2x, muy bien. ¿Por qué? Porque tenemos el x al cuadrado. Entonces, baja el 2 a multiplicar 2x y le resto 1 al exponente, me queda solita la x. Ahora, menos, ¿cuánto? 20x al cuadrado. Muy bien. 20x al cuadrado y así obtuve mi primer derivada. De la misma forma, vámonos para la segunda derivada. Nos quedaría 2. 2, este término, menos 4 por 20 80x al cubo. al cubo. Muy bien, recuerden siempre restar 1. Listo, segunda derivada. Ahora nos vamos por la tercera derivada. Entonces, derivada de la constante, ¿cuántos queda? 0. 0. 0, muy Cero. bien. Y ahora, derivada de 80x al cubo, pues bajo a multiplicar, 80 por 3, 240x al cuadrado. 240. listo. Entonces, en este caso, la tercera derivada va a ser menos 240x al cuadrado. Y listo, esa es la forma. Ahora, ¿cómo verifico yo esto en GeoGebra? Pues muy sencillo. Vamos, mira que GeoGebra lo tengo por acá. Pongamos otro. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a escribir su función. Entonces, 5x al cubo más x al cuadrado. 5x al cubo más x al cuadrado. Tenemos nuestra función, ¿cierto? Ahí está graficada. Ahora, para las derivadas, entonces ustedes van a poner derivada de ¿quién? Entonces aquí ustedes ponen derivada de su función, ¿sí? Coma 1. ¿Qué quiere decir? La primer derivada. Y ahí nos da 15x al cuadrado más 2x. Perfecto. Para la segunda derivada,
Entonces vamos a volver a escribir derivada. ¿De quién? Entonces recuerden que ahorita tenemos que trabajar de la función, pero le vamos a solicitar que sea la segunda. La 2. Exactamente. Entonces, miren, hay dos formas de escribirlo. O usted le dice que su función se llama f' de x, o usted le dice de la función original, calcúleme la segunda derivada. Entonces, de las dos formas ustedes la pueden escribir. Que acá se escribe esto sin querer. La tercera derivada, entonces, derivada ¿de quién? De la función original, pero la tercera. Miren, 30. Entonces, de esta manera, chicos, es que ustedes comprueban sus derivadas en esta parte. Entonces, derivada la primera derivada, la segunda derivada y la tercera derivada. ¿Listo? La otra era x al cuadrado 4. Entonces, acá voy a escribir. Era x al cuadrado 4x a la 5. Bien, ahí está la respuesta. 240x al cuadrado es nuestra tercera derivada, la segunda derivada 80x al cubo más 2 y la primera derivada 20x a la 4 más 2x. ¿Listo? Ahí está. Bueno, entonces, pasemos al siguiente grupo de ejercicios. Este grupo de ejercicios, pues si ustedes se dan cuenta, ya no trae pues más, menos, que son lo que normalmente tenemos como al inicio, que es la suma, la resta. Vámonos entonces con este ejercicio que es trigonométrico. Entonces, si vamos a hacer derivadas, vamos a calcular derivadas de orden superior, pues vamos a trabajar bajo la misma secuencia. Vamos a calcular primer derivada. ¿Cuál es la primer derivada de la función 3 por seno de x? 3 Al- coseno. ¿Y alguien recuerda cómo se trabajaría este 3 seno de x? Entonces es una multiplicación, chicos. El 3 está multiplicando al seno de x. Es decir, yo tengo que trabajar derivada del primero por el segundo normal, más el primero normal por la derivada del segundo. ¿Sí? Recordemos que si tengo la derivada de esto, si yo tengo una f de x que sea xy, la derivada va a ser la derivada del primero por el segundo normal, más el primero normal por la derivada del segundo. Y eso es lo que hacemos. Entonces, si ustedes trabajan derivada del primero, ¿cuánto es la derivada de 3? 0. 0, ¿cierto? Por el segundo normal más el primero normal por la derivada del segundo. ¿Quién es la derivada de seno de x? Coseno. Coseno, exactamente. Entonces queda coseno de x, esto se me va a 0. Y nuestra primer derivada efectivamente es 3 coseno de x. ¿Por qué? Ya hicimos la justificación, que fue que utilizamos la propiedad del producto. Pero hasta ahorita vamos en la primera. ¿Cómo quedaría la segunda? Cero por coseno de x Exactamente. más 3 menos seno de x, creo. Sí, exactamente así es. La derivada de coseno es menos seno. Entonces, pues de esa manera esto se me va a 0. ¿Qué quiere decir? Pues que mi segunda derivada es menos 3 seno de x. Vamos en la segunda, pero queremos es la tercera derivada. ¿Cómo quedaría la tercera derivada? 0 0, muy bien.
por el seno de X o menos seno de X. No sé si ahí influye el Pues igual va a dar 0, entonces no hay pues, problema. más. En este caso Más, sería menos por el signo. exactamente. Aquí sí influye, porque recuerden que es más, pero como el término está negativo, pues queda negativo. Entonces, Menos menos 3 3. menos, pero ahí sería que menos coseno de X porque o se empezaría por No, seno porque de es que X tú tienes coseno. que hablar es del seno. ¿Cuál es la Ah, ok, derivada del seno? coseno. Coseno. El Entonces, el menos, tú ya signo lo solo estás dando. recibiría Ujú. en este caso, el número, Sí, señor. Recuerden que el que el agrega, coeficiente. el que agrega menos es cuando tú derivas coseno. La derivada de coseno es menos seno. La derivada del seno es coseno. Entonces, en este caso tendríamos menos 3 coseno de X y esa fue la tercera derivada. ¿Listo? Entonces, fíjense que todo va con secuencia. Haya en la primera derivada, de ese resultado haya en la segunda, de ese resultado la tercera. Bueno, aquí en los ejemplos, mira, tienen sumas que ya las saben realizar. Esto es una suma, una resta, 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 pues son sencillos. Aquí, por ejemplo, tenemos uno de trigonométrico y luego encontramos suma, suma. Bueno, tenemos acá como que el logaritmo, pero este logaritmo ustedes ya lo saben trabajar, ¿no? La CIPAD pasada trabajamos cómo se trabaja el logaritmo de X a la algo, ¿sí? Y por aquí encontramos uno con exponenciales. Entonces trabajemos esa parte exponencial. ¿Cómo quedarían las derivadas cuando estamos trabajando con la E? Entonces, primer derivada. ¿Alguien recuerda cómo se calculan las derivadas? ¿Cuál es la derivada de E? Si yo Voy a tengo, mostrar la imagen, Tudora, porque no, la verdad no. entonces acá se las recuerdo. La derivada de, bueno, si ustedes tienen una función E a la algo, ¿sí? La derivada de esa función va a ser E a la U por la derivada interna. Es decir, el mismo término, pero tienen que sacarle la derivada a el exponente como tal y lo tienen que multiplicar. Miren, E a la U es E a la U por la derivada interna. Entonces, si yo tengo esto, ¿qué estoy teniendo? Entonces, recuerden que siempre ustedes tienen que mirar si están multiplicando, si están sumando, si están dividiendo. Entonces, en este caso, de esta función 3 a la E, perdón, 3 por E a la 5X es una multiplicación. Ahí ustedes están multiplicando. Si van a multiplicar, si tienen una multiplicación que digo, ¿cómo se resuelve eso? Entonces ustedes ya saben, derivada del primero por el segundo normal, más el primero normal por la derivada del segundo. En este caso, ¿cómo nos quedaría? 0 0, pues, por normal el segundo exacto, sí término. señor, más 3 por por E, la derivada de esto. Entonces recuerden que se calcula de esta manera. Entonces, E, sí, 5X muy bien, por 5. por 5. ¿Por qué por 5? Porque recuerden que tienen que derivar el exponente. Y la derivada de 5x, pues va a ser 5. En otras palabras, la primer derivada sería, esto se va a 0, porque está multiplicando por 0. Nos quedaría 3 por 5, porque se están multiplicando, sería 15e a la 5x. Encontré la función de la primera derivada. Y a partir de esa función es que yo empiezo a calcular entonces la segunda derivada. Vuelve y juega. ¿Cómo quedaría? 0 por E al exponente 5X más 15 E el normalito por 5X por 5.
por 5. Muy bien. Segunda derivada nos quedó 15 por 5. 75 a la 5x. Encontramos la segunda. Y así mismo, vámonos con la tercera. Entonces ya sabemos que nos va a dar 0 al inicio. 0 a la 5x más nuevamente 75 por a la 5x por su derivada interna, que es 5. Y de esta forma obtenemos la tercera derivada. 75 por 5, 375 a la 5x. Y esta sería nuestra derivada. ¿Listo? Y vuelve y juega, chicos. Ustedes esto lo pueden ir a comprobar en GeoGebra, que es la herramienta que en estos momentos están teniendo, para poder tener, para poder confirmar que los procedimientos pues, que ustedes estén realizando, los estén haciendo de manera correcta. A las 5x. Mírenla, ahí está. 15 a las 5x, 75 a las 5x, 375 a las 5x. ¿Listo? Entonces, ¿dudas hasta el momento tienen cerca de la derivada de segundo orden? De orden superior, perdón. ¿No hay dudas? Tutora, ¿Puedo una correr? preguntita respecto a ese punto, Sí. ¿es necesario tomar el pantallazo de GeoGebra? Pues no, en la pregunta pues no especifica que toca hacerlo, no sé Eso, si... eso les iba a preguntar acá, mirar. Acá no especifica que tengan que hacerlo en GeoGebra, no. En este punto no especifica. Yo siempre, como ustedes se han dado cuenta, yo les compruebo todos los ejercicios en GeoGebra, porque es la manera en que ustedes tienen de saber si está correcto o no está correcto. Eso es una ayuda que ustedes tienen. Si ustedes ven que les da algo diferente, de inmediatamente vayan y busquen cuál sería el error y hasta llegar al resultado correcto. Pero si tú lo quieres anexar, claramente yo lo reviso. Si no lo anexas, yo no te voy a bajar pues porque no esté, ya que en el ejercicio no lo están solicitando. ¿Listo? Gracias. Bueno, entonces creo que no hay dudas de este punto. Este punto en realidad es muy sencillo de trabajar. Igual ya varias personitas me han entregado como la solución de este punto. Pero como ustedes se dan cuenta, lo pueden hacer rápidamente. Vámonos con, con el tema de el siguiente, que este sí es un poquito más larguito, y es el que ustedes tienen en el ejercicio número 5, que es de aplicaciones. Entonces, en las aplicaciones, chicos, ustedes van a encontrar algo. Son casos diferentes para todos, pero tienen como la misma idea. ¿Cuál es? En donde ustedes van a encontrar una función. A esa función se les está solicitando los puntos máximos, los puntos mínimos y en algunos casos los puntos de inflexión. Esos puntos se están preguntando de diferente manera. Por ejemplo, en el estudiante 2 les preguntan que cuál es la temperatura más alta o la más baja, cuáles serían esos puntos de inflexión, cuáles son, digamos, también en términos de la otra variable, en tiempos. Recuerde que siempre va XY, entonces una en este caso es tiempo y la otra es temperatura. Entonces siempre en todos los ejercicios nos piden coordenadas, máximos, mínimos, puntos de inflexión, máximos, mínimos, puntos de inflexión. En todos. Entonces, ¿qué son esos máximos? ¿Qué son esos mínimos? ¿Qué son esos puntos de inflexión? Entonces, antes de entrar a la teoría y empezar a hacer ejercicios, yo quiero mostrarles una gráfica, ¿sí? Entonces, miren, tenemos esta función.
Tenemos la función 5x al cubo más 8 al cuadrado. Podría ser otra, sin problema, ustedes ya la saben graficar. Ahora, miren la forma que ella va a tener. ¿Sí ven? Ella tiene unas curvas. En donde si yo miro la gráfica, voy subiendo, 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 y en algún momento empieza a bajar, y luego empieza a subir. ¿Sí ven? Está teniendo como esos cambios. Entonces, permítame, yo genero de una vez acá para que ustedes vean de manera más gráfica. Voy a generar un punto y voy a generar una tangente del punto, la tangente del punto A y de la función. Listo, y le voy a decir que me lo permita mover. Listo. ¿Sí ven lo que está pasando con esta recta tangente, chicos? A medida que yo voy avanzando en la función. ¿Qué pasa con esa recta? Venga, la agrandamos. ¿Qué es lo que cambia? A medida que va avanzando o no va avanzando en la función. ¿Alguien me puede decir? ¿En qué momentos ella tiene cambios? ¿Y cuáles serían esos cambios? Cuando llega al nivel más alto y al nivel más bajo. ¿Y qué pasa? Exactamente. En esos puntos ella está teniendo un cambio. ¿Cuál es ese cambio? Cambia de posición la recta. Entonces, esa posición de la que tú estás hablando lo vimos al inicio. Sucede que eso se llama la pendiente, ¿cierto? La pendiente de esta recta es la que me está diciendo el grado de inclinación que tiene. Entonces, ese grado de inclinación, recuerde que puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, miremos la pendiente de esta función. Entonces, miren, aquí me está dando la pendiente. Fíjese lo que pasa con esa pendiente. Acá es menos, 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 menos 4, menos 3. Llego a 0 y luego empieza positiva. Ese grado de inclinación, que es la pendiente, ¿cierto? Es lo que está cambiando. A medida que yo vaya avanzando por mi función, pendiente 0, pendiente negativa, porque está inclinada hacia abajo, pendiente 0, cuando no tiene absolutamente nada de inclinación, y pendiente positiva. Pues chicos, cuando la pendiente es positiva y llega un momento en que se vuelve negativa, aquí nosotros vamos a encontrar un punto máximo. ¿Sí? Este es el punto máximo. Cuando la pendiente pasa de negativo a de positivo a negativo. Y un punto mínimo es cuando ella pasa de negativo a positivo. Estos son los máximos y los mínimos que uno encuentra en una función. ¿Listo? Entonces, ¿sí queda claro cuáles son esos puntos máximos y esos puntos mínimos? Pues hay que encontrarlos. Y hay que encontrarlos haciendo cálculos. Bueno, entonces esto es por una parte. Ahora, ¿qué pasa si mi función es de este tipo? Mírenla. ¿Qué pasa si mi función es de este tipo? Cuenten. ¿Qué pueden observar ustedes? ¿Cuál es el punto máximo? ¿Cuál es el punto mínimo? ¿Dónde se genera la curva, profe? No. Pues sucede que en este tipo de gráfica, chicos,
ustedes no van a encontrar pues el punto máximo o el punto mínimo como tal, sino que aquí ustedes van a encontrar es un punto de inflexión. ¿Qué significa un punto de inflexión? Pues que usted va por la función, por la gráfica en este momento, si ven que la pendiente sube, 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 es positiva, llegó a 0, pero luego sigue y continúa en el mismo sentido. Es decir, de positivo pasa a positivo. En este caso, llega a 0 y sigue positivo, eso es un punto de inflexión. Entonces aquí yo no tengo un máximo o un mínimo, sino que tengo es un punto de inflexión. ¿Listo? Entonces para que lo tengan presente. Máximo cuando vamos de positivo, positivo, positivo y baja a negativo. Mínimo cuando va de negativo a positivo y punto de inflexión cuando llega a 0 o la pendiente llega a 0 y sigue con el mismo sentido. No hay cambio entre la pendiente como tal. El signo de la pendiente es el mismo. ¿Queda claro? Tutora, y en el caso de que la recta empezara en, pues, no sé, por X negativo y bajara, ¿sería lo mismo? Sí. Recuerde que la Ah, idea es que ok. tenga el cambio de positivo a negativo o de negativo a positivo. Pero si no hay cambio, es porque hoy irás a encontrar un punto de inflexión. Solamente como que ella, en este momentico, mira, si tú te das cuenta, ella va teniendo, se va acercando a 0 y la pendiente se va acercando a 0, se va acercando a 0. Llegó a 0, pero acá no empieza a bajar. Ella sigue subiendo. Entonces es porque no cambia el sentido y aquí es donde tú encuentras el punto de inflexión, el que te está diciendo, estoy yendo, tomo como un descansito y continúo. ¿Listo? Vamos a ver esto, cómo lo resolvemos con los ejercicios, ¿sí? Porque pues, siempre la idea es trabajar con algún ejercicio que nos haga entender mucho mejor estos puntos. Entonces, empecemos con, bueno, acá les tengo yo, para que por favor lo tengan presente. Recuerden que estas diapositivas yo se las envío para que lo tengan ahí a la mano. Entonces, ¿cuál va a ser la ruta que vamos a trabajar para ir a buscar los puntos críticos o como tal, un punto de inflexión, un máximo, un mínimo? Entonces, primero, vamos a calcular la derivada. La primer derivada la calculamos. Cuando ustedes tengan la primer derivada lista, la van a igualar a 0. ¿Para qué igualo yo a 0 esa función? Lo hago precisamente para encontrar las raíces de la función, es decir, al igualarla a 0 tengo que ir a buscar qué vale x. Pueden que sea x2, x1 y x2. ¿Sí? Eso depende del grado del polinomio. Podemos encontrar 1 o podemos encontrar 2. O bueno, solamente vamos a trabajar hasta 2. Cuando ya se tenga las x, es decir, las raíces, usted va y calcula la segunda derivada. ¿Con qué objetivo va y calcula la segunda derivada? Para evaluar esas x que usted les dio acá, vienen y la evalúan en la segunda derivada. Si el resultado de evaluar ese punto es mayor a 0, usted va a decir hay un mínimo. Si el resultado de evaluar ese punto da menor a 0, es un máximo. Y si el resultado es exactamente 0, es porque es un punto de inflexión. Entonces, esta es la forma, este es el criterio que nosotros vamos a utilizar para indicar, pues, ese punto que es. Es un punto de inflexión, es un punto máximo, es un punto mínimo. Entonces, esto lo vamos a tener siempre presente. ¿Sí? Ustedes, por favor, pues lo tienen claramente a la mano cuando vayan a resolver este punto. Igual yo les voy escribiendo los pasos cuando vayamos haciendo el ejercicio. Si es igual, va a ser punto de inflexión. Entonces, empecemos.
Aquí les tengo los pasos, ¿sí? Para que no nos tengamos que devolver. Entonces, los pasos y tengo mi función. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Ah, bueno, entonces usted va y calcula la primer derivada, que es el primer paso. ¿Cuál es la primer derivada de esta función? Ya todos saben calcular derivadas, ¿cierto? Tres sobre 3 que sería 1. Sí, 3 sobre 3, X al cuadrado. muy bien. Más, entonces hacemos lo mismo, 2 sobre 2 por X, porque este baja el grado, menos 6 más 0, ¿cierto? Porque la derivada de una constante es 0. Listo, ya tienes tu primer derivada, que es X al cuadrado más X menos 6. Luego dice, segundo paso, resolver f' de X igual a 0. Es decir, vamos a igualar a 0 nuestra función y vamos a ir a buscar las raíces, es decir, cuánto vale x1, cuánto vale x2. ¿Por qué 2? Porque tenemos el polinomio de grado 2. Esto es por factorización, ¿sí? Esto nosotros ya lo sabemos, cómo encontrar las raíces. Si no quiere factorizar, entonces vaya, utilice la fórmula de la cuadrática, sin problema, va a encontrar quién es x1 y quién es x2, ¿sí? Entonces, en este caso, una forma sencilla, pues es factorizando, ¿no? ¿Cómo podríamos factorizar este resultado, esta función? Como es al cuadrado, entonces, mire, este sale por, hago dos paréntesis, como es x al cuadrado, x en un lado, x en el otro, primer signo, luego la multiplicación de los dos, y tengo que buscar números que al multiplicarlos me den 6, pero al restarlos me dé 1. 3 y 2. 3 y el 2, exactamente. Entonces queda 3, queda 2. Esto es igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Ah, pues del primer tengo que x más 3 igual a 0, o tengo que x menos 2 igual a 0, ¿cierto? ¿Pero eso qué quiere decir? Pues que x va a ser igual a menos 3 y que x va a ser igual a 2. Listo. Aquí ya tengo mis x. Entonces las tengo listicas porque las voy a utilizar. ¿Cuándo? Más adelante. Entonces acá paso. Acá las tengo. X igual a menos 3, X igual a 2. ¿De dónde lo hallé? Del segundo paso. Luego, ¿qué me dicen? El tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Pues acá es Derivar, hallar la tercera derivada. ¿Cómo así? la segunda. Sí, Este es el segundo paso, ya lo hice. Vamos a hacer el tercer paso. El tercer paso es hallar la segunda derivada. Ah, listo, entonces hallemos nuestra segunda derivada. ¿De dónde sale la segunda derivada, chicos? De derivar la primera. Recuerden que esto es una secuencia, lo acabamos de ver, las derivadas de orden superior, ¿no? Si ya derivaste una, entonces la segunda derivada parte de esta. ¿Cómo sería la segunda derivada? Dos x Exactamente. 2x más 1. más 1. Muy bien. ¿Listo? Esta es la segunda derivada. Ya tengo mi tercer paso. Cuarto paso, ¿qué me dice? Evaluar, evaluar las x en f, en la segunda derivada de x. Entonces hagamos nuestro cuarto paso. ¿Qué voy a hacer? Estos puntos que usted ya encontró, x igual a menos 3 y x igual a 2,
los va a evaluar en la segunda derivada. Entonces, ustedes van a hacer segunda derivada de x igual a menos 3 y van a hacer segunda derivada de x igual a 2. Entonces, tengo 2 factor de menos 3 más 1 y voy a tener 2 factor de 2 más 1, ¿cierto? Estoy evaluándolos. ¿Cuánto me da el primero? Menos 5. Entonces aquí me da 2 por 3, 6, que en este caso da menos 6 más 5, igual, perdón, menos 6 más 1, igual menos 5. Y en el segundo caso me da 2 por 2, 4, más 1, pues esto da 5, ¿cierto? Listo, ya hice el cuarto paso. El quinto paso me dice analice. ¿Analizar qué? Estos resultados. Los resultados que usted acaba de obtener son los que usted va a analizar. Ahora, ¿cómo los voy a analizar? Entonces yo les dije anteriormente que vamos a utilizar un criterio que nos dice, mírenlo, si es positivo, hay un mínimo. Si es negativo, hay un máximo. Si es igual a 0, hay un punto de inflexión. ¿Listo? Recuerden, positivo, mínimo, negativo, máximo, igual a 0, inflexión. Entonces, en nuestro caso, el primero, menos 5, ¿qué quiere decir? Hay un máximo. Exactamente. Entonces, aquí hay un máximo. Y aquí hay un mínimo. ¿Por qué? Porque este es negativo y porque este es positivo. Pero ¿en dónde hay un máximo? ¿En dónde hay un mínimo? Pues hay un máximo cuando usted toma x igual a menos 3. Hay un mínimo cuando usted, perdón, hay un máximo cuando usted trabaja con x igual a menos 3. Hay un mínimo cuando usted trabaja con x igual a 2. Entonces, de ahí es que parte. Máximo cuando x es menos 3. Hay un mínimo cuando x igual a 2. Pues miremos a ver si es verdad. ¿Cómo? Pues vámonos a GeoGebra, ¿cierto? Escribamos la función. X al cubo sobre 3 más x al cuadrado sobre 2 sobre 2 menos 6x más 2. Ahorramos todo esto. Y achiquitamos. Miren la función, chicos. Esta es la función con la que estamos trabajando. ¿Sí? Para que pueda... Lo chiquito muy rápido. Dejémoslo así. Entonces, miren la función, ¿cierto? ¿Qué es lo que me está diciendo lo que nosotros acabamos de calcular? Que cuando x vale menos 3 hay un máximo y que cuando x vale 2 hay un mínimo. ¿Se cumple? Chicos, ¿se cumple? Sí, señora.
Entonces, ¿cómo vamos a verificar eso? Entonces, si quieren, ustedes pueden ir a encontrar esos puntos. Uno es graficando el punto y que le dé la coordenada, ¿sí? La otra manera es yendo a buscar, por aquí hay una opción que ustedes pueden usar, buscando los extremos, ¿sí? Eso también les puede servir. Entonces, cualquiera de las dos, o van y buscan los extremos, o van y le grafican el punto y a él les va a decir las coordenadas, sin problema. Entonces, digamos, aquí yo le di que me mostrara los extremos y acá están las coordenadas. Entonces, en uno, en el A, es -3, sí, el -3, ahí está el punto. Y el otro es el 2, ahí está. Entonces, ahí viene y juega. En el A encontramos un máximo y en el B encontramos un mínimo. ¿Listo? ¿Sí queda claro esa parte? Por acá, chicos, también ustedes pueden ir a buscar el punto de inflexión. El punto de inflexión, ¿de quién? Pues del polinomio, es decir, de f. Y acá nos dice que el punto de inflexión es c. ¿Por qué? Porque es cuando él empieza a cambiar como su sentido, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, él sube, empieza a bajar, empieza a bajar. Y aquí, a pesar de estar bajando, es donde él tiene su cambio. Bueno, ¿sí queda claro? Sí, 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 claro, señor. profe. Bueno, Sí, hagamos el claro, otro. tutora. Listo. Aquí yo les dejo la En este gráfica. caso, un ejemplo con un exponente pues más alto no tendría. Exponente más alto. Bueno, acá yo les traje con x al cubo. Bueno, si quieren pongámosle 1 acá. Es que uno puede escribir sus funciones. Digamos, exponente ¿qué? 4. A la 4. Bueno, es que acá a la 4 sumémosle un x al cuadrado. Es que este no va a tener, me tocaría, ¿cuánto? X a la separando. Sube. Venga, yo miro acá una cosa. A la 3, a la 3, a la 4, pero tienen 3, no pasa nada. A la 5. Pongámosle con X a la 5. Miren, X a la 5 más 2. Hagamos esa, X a la 5 más 2. ¿Sí? Para trabajarla acá. X a la 5 más 2. Que esta sea nuestra función. Y que vayamos a buscar máximos, mínimos o puntos de inflexión. Entonces, ¿cuál es la idea? Siempre va a ser la misma. Calculan primera derivada. ¿Cuál es la primera derivada? 5x a la 4 más ¿cuánto? ¿Más cuánto? Más nada, porque pues la derivada de una constante es 0, ¿no? Entonces, mi primer derivada queda de esta manera. El segundo paso, ¿cuál es? Igualarla a 0. Esta primer derivada la igualo a 0 para poder encontrar las x. ¿Cuánto valdría acá la x? Entonces, chicos, miren, si ustedes tienen en este caso x a la 4 igual a 0, esto si quieren lo mandan acá, esto va a ser x igual a 0. Todas las x van a ser x igual a 0. No hay otra opción. ¿Por qué? Porque acá da 0 sobre algo. Y entonces quedarían 4x. ¿Alguna de ellas tiene que ser 0? 0.
encontré mi X. Luego, ¿qué hago? Segunda derivada de X. ¿Cuál es la segunda derivada de esta función? ¿Cómo quedaría? Chicos, 20x al 20x cubo. al cubo. exacto, 20x al cubo, esa es la segunda derivada. Ahora, ¿qué tengo que hacer? El siguiente paso es evaluar este punto en la función. Entonces, segunda derivada, evalúo x igual a 0. Esto me da 20, 0 al cubo. ¿Y esto cuánto les da? 0, ¿cierto? 0. Y entonces ahí ustedes van y buscan en el criterio que la profesora les dice. El criterio mayor, mínimo, menor, máximo, igual a 0, inflexión. ¿Cuánto nos dio? ¿O cuál nos dio? 0, que es inflexión. Es inflexión. Entonces acá nosotros encontramos que en esta función hay un punto de inflexión. ¿En dónde hay un punto de inflexión? En x igual a 0. Recuerden que siempre es en x, el x que usted está evaluando. Y gráficamente, chicos, claramente ahí nos dice, en 0, mire, cuando x vale 0, hay un punto de inflexión. Porque va, mire, sube, 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 sube. Cuando llega a x igual a 0, él sigue con su sentido, no cambia, no hay mínimo, no hay máximo. ¿Listo? Por eso, mire, por eso acá aparecen, cuando acá veo extremos, que no hay resultado es porque no, en esta función no los encuentro. No hay máximos y mínimos, hay un punto de inflexión. ¿Listo? Sí, profe, todo claro. Muy bien, selecte, me parece. Bueno, acá yo les dejo también la solución de este. Acá había otro ejercicio, pues por si lo necesitan también, en donde está toda la gráfica. Pero la idea de todos es lo mismo, chicos, es hallar la primer derivada, después de la primer derivada igualan a 0, encuentran las X y esas X las evalúan en la segunda derivada. Al evaluarlas, ahí es donde ustedes tienen que tomar la decisión. Si es máximo, si es mínimo o si es punto de inflexión lo que van a encontrar. Y por medio de la gráfica, pues ustedes van, señalan los puntos y ahí están sus coordenadas. ¿Listo, chicos? Bueno, la cita de hoy será sencillita. Ay, les voy a enviar el link de la asistencia, que se me había olvidado. Listo, chicos, ahí les estoy enviando el link, porfa, para que entren en estos momentos y llenen la asistencia. Ahí les escribo nuevamente el nombre del CIPAS, el periodo. Recuerden que estamos en cálculo diferencial. ¿Listo, chicos? Todavía no, profe, espere un momentito. Tranquila.
Listo, profe, ya. Tutora, ¿será que usted me podría mostrar la imagen anterior donde Sí, usted señor. resaltó o tomarle un pantallazo? Sí, señor. Recuerden que yo les envío esto. Ahorita mismo les envío las diapositivas también. Este no, el otro, ¿cierto? ¿Este? Que sigue, el que sigue. ¿El que sigue? Mira, este está como... No sé por qué. ¿Este? Ese, exacto, gracias, tutora. Vale. Ya, tutora, gracias. Bueno. Bueno, chicos, entonces, ¿hacemos el último? Sí, profe. Listo, entonces. ¿Cuál de estos dos? Aquí tengo dos. 4x al cubo o 2. Ah, bueno, los dos son al cubo. No hay problema. ¿Cuál de los dos hacemos? Este primero. Entonces, vuelve y juega. Primera derivada es lo primero que vamos a hacer. Primera derivada, ¿cuál sería? 6x al cuadrado. Muy bien, 6x al cuadrado. Aquí nada, porque recuerden que es una constante y una constante nos da 0. Al tener ya la primera derivada, igualamos a 0. Cuando igualamos a 0 es para poder encontrar el valor de las x. En este caso, ¿cuánto valdrían las x? Este caso se parece mucho al que hicimos acá. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tienen, chicos, solamente un polinomio, pues que tiene solamente este componente igual a 0, sí o sí, x va a ser igual a 0. Porque 6 no es igual a 0, ¿cierto? La única opción es que alguna de las x sea, pues que en este caso x tiene que ser igual a 0. 0 por 0, 0. No hay más opción. ¿Sí? Entonces, las personitas que de pronto tengan esos ejercicios así, es porque es 0. Cuando ya tengan el x elegido, que es decir, encontraron la raíz, entonces ustedes van y buscan la segunda derivada. Cuando buscan la segunda derivada nos daría, ¿cuánto sería? ¿12x? Entonces, Exactamente, 12x. ¿Y para qué hagamos la segunda derivada? Pues porque ahí es donde yo voy a evaluar el punto que me dio acá arriba. Ahí lo evalúo. ¿Esto cuánto es? Entonces 12 por 0, pues va a ser 0. Cuando tenemos resultado de la segunda derivada igual a 0, es porque hay un punto de inflexión en x igual a 0. ¿Sí? ¿Que cómo vamos y verificamos? Pues vamos a la gráfica, ¿no? Entonces aquí está la gráfica de x al cubo, de 2x al cubo menos 5, en donde tenemos nuestra gráfica. ¿Yo qué hice? Pues simplemente calculo la primera derivada, que da x al cuadrado, ¿cierto? Listo, me quedó bien. Ahora voy y verifico la segunda derivada, que es 12x, bien, y busco el punto de inflexión. Si quieren, ustedes le dan punto de inflexión y él les va a dar en ese punto exactamente. ¿Cuál es? En el punto 0, menos 5. 0, ¿por qué? Porque nosotros ya dijimos que en el punto x igual a 0 iba a estar el punto de inflexión. Pues ahí está. Lo que resta buscar, pues es la y, que lo pueden verificar simplemente indicando el punto. Ahí les va a aparecer cuál es la coordenada. ¿Listo, chicos? Entonces, de esa manera, pues ya cumpliríamos, ya tendríamos ya tendríamos como todo el insumo para que puedan resolver todos los puntos de la tarea. Entonces, por favor, la resuelven y
ya los foros están al día. Yo les he contestado pues a todas las personitas que han enviado al foro. Les he dado respuesta. Recuerden que la idea es que ustedes envíen eso antes son 2 días antes de que se acabe la tarea, 3, perdón, 3 días antes de que se acabe la tarea, para que pueda ser respuesto pues en el tiempo apropiado y pues no vayan a subir de pronto algo que esté erróneo. ¿Listo, chicos? Entonces voy a aprovechar pues el tiempo y les voy a subirles la grabación y les envío de una vez las diapositivas. Entonces voy a detener la grabación. Si tienen pues dudas, por favor me la indican.